En Directo América hablamos de economía, por ello me acompaña en el estudio mi compañero Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, buenas noches. Buenas noches de viernes. Buenas noches de viernes, sí señor. En Estados Unidos vamos a iniciar porque entraron en huelga casi 13.000 trabajadores de grandes fábricas de vehículos. Un número que no se veía hace muchos años. La huelga estalló este viernes luego de meses de negociaciones en las que no se llegó a un punto medio y se trata de una huelga de los trabajadores de los tres grandes del mundo automotriz en ese país, convocada por también uno de los sindicatos más grandes de Estados Unidos llamado United Auto Workers. La huelga afectará de forma simultánea a las operaciones de General Motors y su planta de producción de Vance en Missouri, la fábrica de camiones y autos deportivos de Ford en Michigan y una fábrica de Jeeps de Stellantis en Ohio. Escuchemos lo que dicen los trabajadores y lo que opina uno de los directivos. Estamos orgullosos defendiendo nuestros intereses. Llegó la hora de reclamar parte de lo que perdieron personas en el pasado. Es nuestro momento. 40% de aumento nos pondría fuera del negocio. Eso no es confiable. No es una petición razonable. Bueno, sin duda, Juan Pablo, es un movimiento que va a tener repercusiones. Pero entonces, ¿cuáles son las peticiones de los trabajadores y hasta el momento qué han dicho las marcas implicadas? Vamos a ver lo que piden de lado y lado, pero también vamos a ver algunas de las cifras más importantes porque usted daba el número y son 12.700 exactamente los trabajadores de las tres plantas de ensamble, pero esto representa solo el 8,7% de los 146.000 que hacen parte del sindicato. Hasta ahora es mucho menos, el 9%, pero se podrá imaginar que si por lo menos el 10, el 15 estuviese llamado a la huelga, pues el número sería muchísimo mayor y pues en estas partes, como lo mostrábamos en el mapa, pues convocaría a muchas más personas para hacer presión a los directivos. Este sindicato pide el 36% del aumento salarial en 4 años, pide también mejores condiciones para la jubilación y una reducción de jornada laboral, pero los tres grandes ofrecen un aumento del 17,5% y el 20% y pues ellos dicen precisamente pues por eso nos ya han llegado a un acuerdo, porque unos piden cercano al 40% y ellos solamente pues están ofreciendo uno cercano al 20%. El sindicato tiene fondos de 825 millones de dólares en compensaciones, lo que quiere decir que si en ese periodo, en este paro, estas personas pues evidentemente dejan de trabajar o dejan de percibir ese sueldo, ese dinero básicamente pues los sostendrá por ese periodo, así que no sabremos cuánto pues pueda durar esta huelga. Bueno, sin duda vamos a estar muy pendientes. Vamos a cambiar de tema porque a medianoche de este viernes vencía el plazo de la prohibición de importación de granos ucranianos desde Europa. ¿Qué decidió el bloque comunitario? Pues la Comisión Europea decidió no extender la prohibición que afectaba a los 5 vecinos de Ucrania en la Unión Europea. Antes el veto prohibía que llegaran granos desde Ucrania hacia Hungría, Polonia, Eslovaquia, Rumania y Bulgaria. Ahora, aunque ya es permitido, Polonia, Eslovaquia y Hungría dijeron que impondrán sus propias restricciones pese a la decisión del bloque comunitario. Bueno, ¿y cómo queda entonces el panorama? ¿Cuáles son las condiciones de estas restricciones? Valentina, pues las prohibiciones unilaterales de estos tres países solo se aplican a las importaciones nacionales y no afectan el tránsito hacia los mercados posteriores. Y recordemos que lo que pues han argumentado esos gobiernos es que como los alimentos provenientes de Ucrania se han quedado atrapados, esto ha generado un exceso de oferta que a su vez ha presionado a los precios a la baja. Y al mismo tiempo esa afluencia de cereales baratos desde el país en guerra pues ha perjudicado a sus propios agricultores. Juan Pablo, vamos con los indicadores económicos de la jornada. Y vamos a empezar con Estados Unidos porque la histórica huelga de los tres grandes de los automóviles pues evidentemente no se veía hace 88 años y esto empujó a los tres principales indicadores de Wall Street y un cierre negativo. El S&P 500 y el Nasdaq de las tecnológicas perdieron más del 1% este viernes. Hoy miraremos los indicadores a corte semanal de la región. México acumula una séptima caída consecutiva y cerró la semana con un negativo 2,1%, mientras que Brasil cerró la semana con un positivo 3% gracias al buen desempeño de las materias primas. Juan Pablo, ¿usted cuántas horas al día usa TikTok? Antes mucho más, ahora estoy reduciendo ya el tiempo. ¿Se está controlando? Sí, así es, porque es una aplicación que es casi que pues... El algoritmo está hecho para hacerla adictiva. Evidentemente, usted sabe muy bien. Bueno, esto tiene que ver con la cifra del día, con TikTok.
Así es, y vamos a mirarla porque son los 370 millones de dólares con los que fue multada la aplicación china TikTok por violar las leyes de privacidad de datos personales de niños en la Unión Europea. El regulador comunitario dijo que en 2020 las cuentas para usuarios menores de 16 años se configuraron como públicas de forma predeterminada y que TikTok no verificó correctamente el control parental. Esta semana varias de las empresas se les ha tomado presión, gran parte por la Unión Europea por lo que hacen. Juan Pablo, a usted muchas gracias por esta ampliación económica. Feliz fin de semana. Sí, señora, a ustedes muchas gracias por su sintonía. Los dejamos con una semana en el mundo.